Buenos días, queridos hermanos, nos encontramos una vez más por este medio para poder compartir esta serie de devocionales diarios que tanto bien nos hace para afrontar cada día en este contexto. Hoy quisiera compartir con ustedes algunos versículos que encontramos en Efesios 6, en capítulo 6, versículos que van del 12 al 15. Pensaba en estos días una frase que me quedó dando vuelta en mi cabeza, de que cuando comenzamos esta pandemia, el presidente reiteraba en varias oportunidades que estamos enfrentando una batalla contra un enemigo invisible, con una capacidad de contagio exponencial y con daño mortal. Pero que si somos responsables y nos sometemos a los protocolos de salud, podemos salir adelante. Y pensaba en qué gran similitud con la vida espiritual. En Efesios allí 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y miraba también la conducta social, y si bien muchos entendimos que no hay cura de este virus por el momento y que lo único que podemos hacer es aislarnos para evitar la propagación, otros, sin importar las consecuencias, salían imponiendo su propia voluntad, poniendo en riesgo al resto de la sociedad. Así es el pecado. El pecado es la gran pandemia que enfrenta la humanidad y que se propagó a causa de la desobediencia del hombre. Recordemos allí en Romanos 5:12 que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Se contagió, se propagó, por cuanto todos pecaron. Ahora, siempre le costó al hombre someterse a la autoridad. Pero debemos entender que si no somos obedientes y tomamos las precauciones necesarias, no podremos vencer la batalla. Tanto la viral que hoy enfrentamos, como las batallas espirituales que enfrentamos también cotidianamente. Entonces, ¿qué nos dice su palabra? Dice que entonces debemos prepararnos. Efesios 6, versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. No me imagino un soldado enfermo, mal alimentado, sin chaleco ni casco, en tiempos de guerra. No resistiría ni un segundo el ataque de una fuerza enemiga bien armada, preparada y con una estrategia contundente. Las fuerzas del mal son fuerzas espirituales, muchas veces imperceptibles, pero que podemos identificar por las consecuencias de su actuar y porque su resultado es la muerte y la destrucción. El ser humano es quien abre la puerta al mal, cuando aparta a Dios de su vida y decide vivir independientemente de Él, puesto que no hay un bando intermedio en esta batalla, no hay espacio para débiles. El Señor ya lo aclaró: el que no es conmigo, contra mí es, dice Mateo 12:30. Entonces surge una serie de preguntas. ¿Estamos preparados espiritualmente para afrontar estos días malos? ¿Conocemos las Escrituras en profundidad? ¿La aplicamos en nuestra vida de forma correcta? ¿Somos consecuentes con lo que creemos y lo que hacemos? ¿Actuamos con diligencia ante las necesidades espirituales y materiales de nuestro prójimo?
¿Confiamos en la provisión y en el cuidado de Dios en estos tiempos difíciles? Si las respuestas no son favorables, es un buen momento para evaluar nuestra condición y prepararnos espiritualmente para que podamos ser un soldado digno de la confianza de Dios. Continuamos en el versículo 14, dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Firmes nos habla de estar seguros, estables, sólidos, fuertes, duros, consistentes, los cuales harán que estemos preparados en todo tiempo, especialmente para resistir los tiempos difíciles. Ceñidos vuestros lomos con la verdad significa guardar y andar en la verdad que Cristo nos enseñó. Juan 14:24 dice: el que no me ama no guarda mis palabras. Pues el enemigo intentará desviarnos a través de mentiras, pero si nos mantenemos en la verdad de su palabra, no seremos engañados. Vestidos con la coraza de justicia significa estar revestidos de Cristo, que es nuestra justicia, porque sin esa justicia seríamos condenados, no aptos para pelear esta batalla. El enemigo intentará atacar nuestra identidad e intentará tentarnos para actuar de manera deshonesta. Por tanto, debemos actuar con rectitud e integridad en todos los ámbitos y en todo momento de nuestra vida. Salmos 25:21 dice: integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Esta armadura se trata de revestirnos de Cristo para que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad estén protegidos y preparados para resistir las batallas espirituales, las cuales se inician en la mente, se ganan en el corazón y se evidencian en nuestras acciones. Repito, se inician en nuestra mente, se ganan en nuestro corazón y se evidencian en nuestras decisiones diariamente. En el versículo 15 continuamos, dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apresto del Evangelio de la paz significa preparación. Debemos estar preparados para anunciar, enseñar y predicar el Evangelio. Esta preparación significa estar listos, saber de qué hablamos, siendo coherentes con nuestra manera de actuar con lo que estamos predicando. Hoy vemos que muchas doctrinas han sido llevadas al extremo, convirtiéndolas en sectarismos, injurias y torciendo la verdad revelada de la palabra de Dios, porque muchos se han desviado y acomodan su mensaje a sus intereses particulares, guiados por la carne, pero no por el Espíritu. La palabra lo predice esta condición y la llama apostasía, que es cuando uno renuncia o abandona a sus creencias. En 1 Timoteo 4:1 lo dice, cuando dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Hoy estamos aislados, con tiempo suficiente para prepararnos y poner en orden nuestra vida espiritual. Que podamos reflexionar en esto, que Dios nos ayude a autoexaminarnos y a poder presentarnos delante del Señor preparados. Les dejo este último texto que encontramos en 2 Timoteo 2:15, que dice: procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Dios los bendiga, espero que sean de bendición como lo ha sido para mí estos pensamientos y espero verlos pronto. Un abrazo. Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Es un placer enorme para mí saludarlos desde acá. Estamos pasando por un momento difícil, nosotros estamos acostumbrados a vernos, a charlar, a abrazarnos, a adorar juntos a nuestro Dios, y estamos pasando por un periodo donde por ahí tenemos que cuidarnos más y no podemos salir, pero esperemos, Dios mediante, pronto podamos volver a hacerlo. En esta oportunidad quería compartir con ustedes un relato de la Biblia y una pequeña reflexión. Este relato lo estamos compartiendo también con la clase 2 de la Escuela Bíblica Familiar. Quédense tranquilos, no los voy a tratar como niños ni les voy a hacer memorizar un texto, pero sí quería compartir con ustedes una reflexión que es más para adultos y no tanto para chicos. Nosotros estamos viendo en la clase 2 qué pasó después de la resurrección de Jesús. Y hemos visto distintos personajes que fueron, que Jesús se les fue apareciendo. Y llegamos a la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos. Esto se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 21, que se las voy a contar brevemente, ustedes después si quieren lo pueden leer, para no ocupar mucho tiempo en la lectura y poder más llegar a la reflexión. Y empieza más o menos así. Después de esto, que sería después de la resurrección, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Dice que estaba Pedro, Tomás y unos cuantos, y Pedro dijo, yo me voy a pescar. Y los demás le dijeron, nosotros también, vamos contigo. Entonces dice que subieron a una barca, se fueron al mar de Tiberias y estuvieron toda la noche tratando de pescar. Pero dice la Biblia que no pescaron nada, en absoluto. Al amanecer, el Señor Jesús estaba en la orilla y los llama y les dice, hijitos, ¿tienen algo para comer? Ellos no sabían que era el Señor Jesús y le dijeron, no tenemos nada, así no podemos pescar nada. Entonces, Jesús les dice, bueno, tiren la red al lado derecho de la barca y verán que hallarán un montón de peces. Y ellos, sin dudarlo, obedecieron, tiraron la red y dice que de tantos peces ellos no podían volver a subir la red a la barca. Entonces ahí es donde Juan se da cuenta que era el Señor Jesús y dice, pero si es el Señor. Pedro se tira al agua y va nadando para estar lo antes posible al lado del Señor. El Señor ya había preparado una fogata y los invitó a desayunar, les dijimos a los nenes de la clase. Yo pensaba, ¿no? Qué difícil es para ellos que eran pescadores por oficio, era algo que ellos sabían hacer y muy bien, siempre tenían producción, digamos. Por más que fuese poca, era como el sustento para ellos, era algo que también hacían por hobby, era algo en lo que les resultaba fácil y además les gustaba. Qué difícil debe ser estar en el medio de la noche, en el medio del mar, una noche oscura, fría, solos, porque el Señor Jesús, hasta donde ellos sabían, le había sido crucificado. Entonces tenían como una especie de tristeza en su corazón, estaban descorazonados, con frío, con hambre. Y esto me lleva a la reflexión de que Dios siempre usa todo lo que tenemos nosotros alrededor y lo que somos para hacer un milagro. Por ejemplo, si vamos al Antiguo Testamento, a Moisés le hizo hacer milagros con lo que él tenía, que era una vara. Lo mismo a David, que era pastor de ovejas. Hizo milagros, por ejemplo, con una onda, que era el arma que él tenía para alejar a los lobos de su rebaño. Si venimos más acá, en la época de Jesús, en las bodas de Caná, por ejemplo, había tinajas con agua que el Señor las convirtió en vino. Y todo lo hacía en abundancia. Fíjense ahora con el tema de los peces, dice que eran tantos los peces, era tan abundante la cantidad, que ellos no podían volver a meterla en el bote.
Y eso nos hace pensar que a veces estamos pasando por situaciones difíciles, nos gustaría estar en otro lugar, nos gustaría poder ayudar a la gente y que Dios nos use, pero en otro lado, con más posibilidades, tener cosas que no tenemos. Pero Dios usa lo que nosotros somos y lo que tenemos al alcance de la mano, lo que nosotros sabemos, lo que conocemos. Y si no nos usa así, difícilmente puede usarnos en otro tiempo y en otro lugar. Esto me lleva a pensar en esta época en que estamos viviendo, que es como aquella noche larga de los discípulos. Estamos solos, no podemos salir a la calle, algunos no pueden trabajar, si no trabajan no pueden conseguir el sustento. Es como que hay falta de productividad, por decirlo de alguna manera. No podemos ver a nuestros seres queridos. Otros trabajan demasiado, como por ejemplo los que trabajan en los centros de salud. Dicho sea de paso, hoy es el día en que hay que orar por las personas que trabajan en la salud, así que hermanos, les pido que estemos orando por esto específicamente en el día de hoy. Volviendo, maestros que por ahí trabajan más desde su casa que por ahí ir 4 horas a la escuela. Y hay gente que no le hace nada, que no le gusta salir, que la pasa bien, pero cuando miran las noticias es muy triste ver en otros países donde la gente se muere, donde no hay lugar para enterrar a sus muertos, donde la gente está enferma y no puede estar con sus seres queridos. Todo te lleva a pensar que es un periodo que estamos transitando de soledad, de frío, de tristeza, a veces nos sentimos descorazonados y es una situación por la cual tenemos que pasar y que Dios permite que pasemos. Dios a veces permite que pasemos por determinadas tristezas, por determinados periodos, por determinadas necesidades, para poder Él usarnos y que nosotros aprendamos a depender del Señor. Que nosotros confiemos que el Señor siempre tiene un plan para nosotros. Que sepamos que el Señor nos está esperando en la orilla, con el milagro de su gracia inmensa y su gracia inmerecida. Que nosotros podamos aceptarlo y reconocerlo como nuestro principal eje, nuestro principal camino, que sepamos que podemos confiar en Él, que Él nos perdona como lo perdonó a Pedro, que Él nos usa en el lugar que estamos y con lo que tenemos y nos da su gracia en abundancia. Con esto quería compartirles un texto que a mí me gusta muchísimo, que se encuentra en el libro de Habacuc. Es muy conocido, igual, pero bueno, a mí me encanta y yo se los comparto con ustedes. Me gusta porque no les quiero hablar de mi vida ni nada, pero yo he aprendido desde hace un tiempo a esta parte a depender de Dios y saber que si tengo trabajo es gracias a Dios y si no lo tengo también, porque por ejemplo ahora me puse a estudiar y puedo dedicarle más tiempo y si bien cobro menos, nada me falta y así un montón de cosas, que podamos identificar que cada momento Dios tiene el control y que tenemos que aprender a depender de Él. Este texto que les quería compartir se encuentra en el libro de Habacuc. Habacuc significa Dios te abraza, así que sepamos que al amanecer, después de esta noche oscura, Dios nos está esperando en la orilla para abrazarnos y que todo esto que está pasando también es un momento para agradecer a Dios, porque dice Habacuc en el capítulo 3, versículo 18 y un pedacito del 19, dice: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Mientras preparaba esto para la clase con los nenes, como que pude ver todo este trasfondo y esta reflexión detrás y me encanta el poder compartirla con ustedes y quiero que sepan que los extraño un montón
y que están en mis oraciones. Y bueno, esta noche oscura pronto terminará y el Señor está esperándonos para abrazarnos con su gracia inmerecida y que quiere que aprendamos a seguirlo y a esperar de Él y que Él tiene todo bajo control. Así que bueno, les mando un beso enorme y les agradezco un montón por esta oportunidad